décadas, Turquía ha ocupado una posición singular dentro del equilibrio militar regional. No es una superpotencia global, pero tampoco un actor menor. Es un país con peso demográfico, capacidad industrial propia y una ubicación estratégica que lo conecta directamente con Europa, Medio Oriente y Asia. Sin embargo, su poder militar suele ser subestimado o malinterpretado. Para algunos, Turquía sigue siendo solo un aliado dentro de estructuras más amplias. Para otros, un actor regional con ambiciones limitadas. Ambas lecturas simplifican una realidad mucho más compleja. Turquía no ha construido su aparato militar para proyectar poder a escala global ni para sostener guerras prolongadas lejos de su entorno. Su modelo responde a una lógica específica: autonomía operativa, capacidad de intervención regional y control del ritmo del conflicto en escenarios cercanos. Aquí, el poder no se mide únicamente en números o en tecnología importada, sino en la capacidad de producir, operar y sostener medios propios en distintos dominios: tierra, aire, mar y sistemas no tripulados. Un enfoque que le ha permitido actuar con mayor independencia, pero que también establece límites claros. La pregunta entonces no es si Turquía es una potencia militar absoluta, sino algo más preciso: ¿para qué tipo de conflictos está realmente diseñado su poder militar? ¿Y hasta dónde puede proyectarlo sin comprometer su equilibrio estratégico? Turquía no es simplemente un estado más dentro del mapa euroasiático. Su ubicación la convierte en un punto de conexión permanente entre Europa, Medio Oriente y Asia Central. Controla el acceso al Mar Negro a través del Bósforo y los Dardanelos, conecta el Mediterráneo con regiones energéticas clave y se sitúa en la frontera directa entre bloques políticos y militares distintos. Esta posición no es simbólica. Tiene implicaciones estratégicas concretas. Quien influye sobre Turquía influye sobre rutas comerciales, flujos energéticos y movimientos militares sensibles. Su entorno inmediato tampoco es estable. Limita con Siria, Irak, Irán y el Cáucaso, regiones donde las tensiones no desaparecen. A esto se suma su pertenencia a la OTAN, que la integra en el sistema de defensa occidental mientras mantiene relaciones complejas con actores como Rusia. El poder militar turco no nace de ambición global, sino de ubicación estratégica. Su diseño responde a la necesidad de proteger accesos, influir en su entorno inmediato y evitar quedar subordinado a dinámicas externas. Esa condición geográfica explica por qué su aparato militar posee una dimensión considerable. Las Fuerzas Armadas de Turquía se encuentran entre las más numerosas de su entorno regional. Superan los 350.000 efectivos en activo, con un ejército estructurado, fuerza aérea, marina y fuerzas especiales operativas. Además, mantiene una reserva que puede ampliar significativamente la capacidad movilizable en caso de crisis. El sistema combina profesionalización con capacidad de expansión. Aunque el servicio obligatorio ha sido reformado, existe una base entrenada que permite reforzar unidades rápidamente. Esto le otorga profundidad humana sin sostener cifras desproporcionadas en tiempos normales. En términos presupuestarios, Turquía destina más de 20.000 millones de dólares anuales a defensa, con una tendencia sostenida hacia la modernización y la producción nacional. El gasto no se limita a mantenimiento. Impulsa una industria militar que ha reducido su dependencia externa y ampliado su autonomía tecnológica. Pero el tamaño y el presupuesto no explican por sí solos cómo actúa Turquía. La clave está en la doctrina que orienta el uso de esa fuerza. El poder militar turco no está diseñado para guerras globales prolongadas. Su función es más concreta: asegurar su entorno inmediato, influir en equilibrios regionales y evitar que amenazas externas se consoliden en su periferia. En la práctica, esto se traduce en intervenciones limitadas, establecimiento de zonas de seguridad y presión estratégica en áreas cercanas. Turquía no busca ocupaciones indefinidas, sino modificar dinámicas locales cuando considera que su seguridad está en juego. Un elemento central de esta doctrina es la autonomía operativa. Aunque forma parte de alianzas como la OTAN, Ankara ha demostrado capacidad para actuar por cuenta propia cuando sus intereses lo exigen. Esa combinación de integración y margen independiente le otorga flexibilidad estratégica. Para sostener esta lógica de intervención controlada, el componente aéreo es fundamental. La Fuerza Aérea Turca mantiene más de 240 cazas F-16 modernizados con aviónica y sistemas propios. Aunque no opera aeronaves de quinta generación, su flota sigue siendo plenamente operativa y capaz de sostener campañas aéreas regionales con autonomía significativa. Estos cazas han sido utilizados en escenarios reales, proporcionando apoyo aéreo, ataques de precisión y superioridad local cuando ha sido necesario. La modernización constante ha permitido mantener competitividad tecnológica dentro de su radio regional. El poder aéreo turco no busca dominio global, pero sí capacidad suficiente para imponer condiciones en su entorno estratégico inmediato. Es una herramienta de control más que de expansión. Sin embargo, donde Turquía realmente ha redefinido su perfil militar es en el uso de sistemas no tripulados. La industria de drones turca ha transformado su imagen militar en la última década. El Bayraktar TB2 y el Anka no son prototipos experimentales, sino sistemas producidos en volumen, exportados a más de 20 países y empleados en conflictos reales. Estos drones han demostrado capacidad para vigilancia persistente, ataques de precisión y neutralización de sistemas blindados y defensas aéreas en escenarios activos. Su uso ha alterado equilibrios tácticos sin necesidad de desplegar grandes contingentes humanos.
El efecto estratégico es claro. Turquía puede ejercer presión militar con menor costo político y operativo. Los drones amplían las opciones de intervención y reducen la exposición directa, integrándose con aviación tripulada e inteligencia. Pero ningún modelo regional se sostiene solo en el aire. La base terrestre sigue siendo determinante. El ejército turco constituye el componente más voluminoso de sus fuerzas armadas. Dispone de más de 2.000 tanques en inventario, incluidos Leopard 2A4 y M60 modernizados, además de artillería autopropulsada y sistemas de cohetes múltiples. No se trata de una fuerza simbólica, mantiene capacidad real de combate convencional en su entorno regional. Sin embargo, su empleo responde a operaciones limitadas y objetivos específicos: establecer zonas de seguridad, neutralizar amenazas concretas y modificar equilibrios tácticos sin extender la presencia más allá de lo necesario. La coordinación con aviación, drones e inteligencia es clave. Las operaciones terrestres actúan integradas dentro de un sistema que prioriza información anticipada y apoyo aéreo constante, reduciendo exposición prolongada. La proyección turca tampoco se limita al aire y la tierra. El mar cumple una función estratégica esencial. La Marina no compite con flotas oceánicas globales, pero domina su entorno inmediato. Opera fragatas, corbetas de producción nacional y una flota de submarinos convencionales que le permite mantener presencia constante en el Mar Negro, el Egeo y el Mediterráneo oriental. El control de rutas energéticas, costas y accesos marítimos resulta central. Turquía depende de líneas marítimas críticas para comercio y equilibrio geopolítico. Su presencia naval cumple una doble función: protección y disuasión. La incorporación progresiva de plataformas propias y proyectos de modernización refuerzan su autonomía industrial y su capacidad de defensa regional. No es una marina expansiva, pero sí suficiente para evitar vacíos estratégicos en su entorno. Todo este sistema opera en un contexto de fricciones múltiples. Turquía no enfrenta un único adversario estructural. Sus fronteras conectan con regiones inestables donde los equilibrios cambian con rapidez. Al sur, las dinámicas vinculadas a Siria e Irak generan desafíos persistentes. Al este, la cuestión kurda añade una dimensión transfronteriza compleja. En el Mediterráneo oriental y el Egeo, las disputas marítimas introducen tensiones estratégicas adicionales. Los escenarios pueden activarse de forma paralela. Por eso, el modelo turco prioriza movilidad, autonomía y capacidad de reacción simultánea antes que despliegues masivos permanentes. Sin embargo, disponer de un sistema amplio no elimina sus límites estructurales. Turquía no es una superpotencia global, su capacidad militar es significativa en términos regionales, pero su proyección está definida por su entorno inmediato. Operar fuera de ese radio implica desafíos logísticos, económicos y políticos considerables. Mantener intervenciones simultáneas en varios frentes exige recursos constantes y coordinación sostenida. La eficacia del modelo depende de intervenir con rapidez y retirarse antes de quedar atrapado en conflictos prolongados. Existe siempre el riesgo de sobreextensión. Una potencia regional activa debe equilibrar influencia con sostenibilidad. En definitiva, el poder militar turco no está diseñado para dominar el sistema internacional, está diseñado para influir decisivamente en su entorno. No busca imponer un orden global, sino moldear los equilibrios regionales cuando percibe riesgos directos o vacíos de poder. Interviene cuando lo considera necesario y contiene su acción cuando el costo supera el beneficio. Turquía no es una superpotencia mundial, es algo distinto, una potencia regional que sabe cuándo intervenir y cuándo no hacerlo. Si te apasiona entender el poder real detrás de las Fuerzas Armadas del mundo, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos análisis. Esto es Archivo Bélico. Y recuerda, en la guerra, la información es tan poderosa como el arma más letal.